Hola a todos. La situación actual de Madrid es muy diferente a la que nos están contando unos y otros. Aquí podéis ver dónde está realmente y la evolución que espero para las próximas semanas. Es muy posible que os sorprenda. La media actual de fallecidos diarios en la Comunidad de Madrid es de 43. Una cifra altísima, sobre todo si lo comparamos con la media de 120 personas que fallecen diariamente en un año normal en Madrid, pero que se mantiene cerca de un 90% por debajo del pico de marzo y abril, al que en ningún momento nos vamos a aproximar. ¿Y está Madrid mucho peor que el resto de España? Aquí podéis ver la evolución desde marzo de Madrid y del resto de España, eliminando en este último las cifras de Madrid. Como veis, la reducción de fallecidos desde marzo ha sido la misma. Es decir, que si atendemos solo al inicio y al momento actual, Madrid no ha evolucionado peor que el resto de comunidades. Pero más que la historia nos interesa gestionar el momento. Y ahí la foto no es bonita. Hemos vuelto a los niveles de fallecimientos de mayo y lo más importante, la curva sigue creciendo. La clave es, por tanto, saber si estas cifras van a seguir creciendo, se van a estabilizar o se van a reducir. El dato más importante para el análisis es la tendencia, es decir, a qué ritmo están aumentando o disminuyendo las cifras, porque eso indica si las medidas están teniendo éxito o si hay que modificarlas. El crecimiento diario de fallecimientos en Madrid está en un 4%. El lado positivo es que la reducción ha sido significativa desde los crecimientos del 12% diario de principios de agosto, pero en el lado negativo tenemos la escasa variación de las últimas semanas. Es decir, que no hay ningún crecimiento exponencial en Madrid, pero por desgracia el ritmo de bajada es excesivamente lento. Esto significa que las medidas actuales permiten controlar la pandemia, pero no reducirla, por lo que aún necesitamos ajustarlas. Si lo volvemos a comparar con el resto de España, vemos que en las demás comunidades ya se ha llegado al crecimiento cero, es decir, al pico de la curva, mientras Madrid sigue sin alcanzarlo. Así que necesitamos profundizar más para ver lo que va a pasar, no nos vale con saber lo que está pasando. Una forma de anticipar lo que va a suceder es mirar a los contagios, ya que su evolución anticipa la de los fallecimientos. Y aquí las noticias son más positivas, ya que los contagios acaban de empezar a decrecer, es decir, que hemos sobrepasado el pico de la curva. Y volvemos a compararlo con el resto de España. En este caso, Madrid mejora los resultados de las demás comunidades en su conjunto, ya que éstas aún no han sobrepasado el pico de su curva de contagios como ha hecho Madrid. Un pequeño comentario sobre los casos. Como veis en estos gráficos, que ya empiezan a ser bastante comunes, al enorme aumento de casos no le ha seguido ni remotamente un aumento proporcional de los fallecimientos. Por eso las actuales políticas centradas en los casos están condenadas al fracaso, y solo deberíamos usarlos para ver la evolución de la pandemia, nunca su magnitud, y eso siempre y cuando no se modifiquen los criterios para hacer test, como sucede muy a menudo. De hecho, ya hay países como Bélgica que han dejado de utilizar los casos para medir la evolución de la pandemia y han pasado a medir las hospitalizaciones, como yo he venido haciendo desde marzo. Por desgracia, las hospitalizaciones son ahora el dato más difícil de encontrar, pero las fuentes más fiables indican que Madrid está a punto de llegar al crecimiento cero y que el resto de España acaba de lograrlo. Como sabéis, en mis vídeos no me limito a dar datos, sino que os ofrezco conclusiones. Vamos a verlas. En mi modelo 10, que podéis encontrar en mi canal de YouTube, os explicaba que hay un retraso medio entre medidas, casos, hospitalizaciones y fallecimientos de unos 10 días. Las claras tendencias en los distintos datos de Madrid y el resto de España, así como la historia en datos de la pandemia, son coherentes con este modelo y permiten llegar a las conclusiones siguientes. El relajamiento en julio y agosto tras las buenas cifras de junio fue absurdo e injustificable y condenó a Madrid a un esfuerzo titánico para regresar ahora a unos niveles manejables que otras comunidades consiguieron mantener de forma más estable. Que las medidas actualmente en vigor, y aquí no incluyo los muy cuestionables confinamientos por barrios que aún no ha dado tiempo a ver si han servido para algo, han permitido una mejora más rápida que en el resto de España, pero al tener un punto de partida más negativo, las medidas deberían haber sido más estrictas. Que con las mismas medidas que han estado en vigor hasta ahora, tardaríamos pocos días en llegar al pico de fallecimientos, como se observa en las tendencias de casos y hospitalizaciones, pero que hemos tardado mucho en llegar a este punto. Que aunque es preciso ajustar las medidas actuales, es innecesaria cualquier medida de confinamiento. La clara mejora esperada para las próximas 2 semanas no tendrá ninguna relación con el confinamiento que ahora se impone, y sus efectos negativos sobre la economía y la calidad de vida serán muy superiores a su cuestionable efecto en la evolución de las cifras. Y eso sin mencionar que el confinamiento es pan para hoy y hambre para mañana, y solo retrasa las cosas, no las evita, como veréis en mi próximo vídeo.
Y que ni Ayuso puede presumir de gestión, ni Salvador Illa tiene motivos para introducir cambios drásticos en ella. Una aceleró demasiado y otro quiere pincharle las ruedas en lugar de bajar las revoluciones, que sería lo correcto. Los dos se equivocan. Las expectativas sobre Madrid, si levantamos aún más la vista, están en línea con las del conjunto de España que os he descrito en otro vídeo. El rebote actual, que no es una segunda ola sino parte de la primera, solo que la hemos dividido en dos con un confinamiento que solo ha retrasado lo inevitable, nos llevará a cerca de 50 fallecidos diarios dentro de pocos días, y a un total cercano a 3.000 nuevos fallecidos, de los que ya llevamos 1.200. Un desastre sin paliativos y pésimamente gestionado, pero en gran parte inevitable, como os explicaré en mi próximo vídeo. De cara a las próximas semanas ya sabemos lo que funciona, puesto que pasamos junio y julio con menos fallecidos por COVID que por accidentes de tráfico. Solo tenemos que afinar las restricciones que existían entre las fases 2 y 3, y no volver a confinarnos bajo ningún concepto, salvo un nuevo colapso de nuestros hospitales del que estamos muy lejos. En los vídeos cuyo enlace podéis encontrar al final de este, o directamente en mi canal de YouTube, podéis ver la explicación de los enormes errores de sanidad y la prensa con las cifras del COVID, así como un análisis a nivel nacional aplicando los mismos criterios que he usado para Madrid. En mi próximo vídeo terminaré de cuadrar el círculo del COVID explicando aspectos tan inesperados para muchos como la inutilidad de los confinamientos, por qué estamos donde estamos, qué nos diferencia de otros países y cuándo terminará la pandemia. Espero que lo encontréis interesante.